Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, es un honor, es un privilegio el estar aquí junto a este equipo maravilloso que nos acompaña para leerles la Biblia. Hoy empezamos libro nuevo y empezamos semana nueva. Ya estamos cerca estamos de llegar a terminar este proyecto. La primera temporada de lectura bíblica aquí en Biblia 365. Recuerda siempre nuestro sitio oficial www.biblia365oficial.com, ¿sí? www.biblia365oficial.com. Dale enter y serás redirigido a nuestro canal en YouTube. Recuerda siempre, ora por nosotros, que nosotros seguro estamos orando por ti. Bueno, vamos a comenzar. Ayer leíamos, terminando el libro de Primera de Corintios, acerca de una defensa de nuestra fe. También leíamos que la resurrección es un hecho y también vimos la descripción de la resurrección. Si te perdiste el programa de ayer, por favor ve y búscalo porque hablamos de un tema muy importante. Recuerda, siempre estamos leyendo la Biblia y al final de cada lectura de la Biblia estamos haciendo un comentario, una síntesis o algo que el Señor nos guíe a hacer. ¿Sí? Recuerda siempre, al final de cada lectura hay actividad que realizar. Bueno, recuerda eso siempre. ¿Qué vamos a leer hoy? Hoy día vamos a leer sobre el perdón. ¡Wow! Esto es algo que mucha gente no entiende, pero el perdón es perdón, ¿sí? Todo lo que se ha perdonado se echa al mar del olvido. A veces las personas se ponen a leer cosas ahí en el internet, se ponen a leer poesías, poemas y cosas que por ahí hombres finitos, hombres con fallas y errores han escrito y de por sí, al ser hecho por hombres, es algo que tiende a no ser perfecto. Cada cosa que un hombre hace de por sí nunca será algo perfecto, pero el perdón viene de Dios y el perdón tiene que entenderse como perdón. Si no, pues no se ha hecho nada. Rápidamente, ¿qué seguimos leyendo hoy? Hoy día vamos a leer sobre la vida de Pablo y sus credenciales. ¡Wow! ¿Cómo reconocemos qué cosa vemos en Pablo? ¿Sí? Que sobresale. Bueno, también vamos a leer sobre el nuevo pacto y por último leeremos sobre aplastados en todos los frentes. ¿Sí? Aplastado en todos los frentes. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues no te pierdas el programa. Ahora te vas a enterar. Rápidamente vamos a orar, porque si no oramos, pues ¿cómo hacemos esto? Si con la ayuda de Dios es que todo esto se logra. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias ante todo por un nuevo programa. Gracias, Señor, porque nos permites transmitir. Gracias, Padre Santo, porque tenemos este set de grabaciones y podemos hablarle a toda tu gente, Señor. Permite que seamos inspirados hoy para que se entienda lo que es tu plan perfecto. Entiendan lo que son tus pensamientos de bien para todos ellos. Amado Señor, de corazón oramos a ti y te pedimos todo esto en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Segunda de Corintios capítulo 1. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aflicciones de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? Porque nuestra gloria es esta, El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñorearemos de vuestra fe, sino que colaboraremos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Segunda de Corintios capítulo 2.
Esto pues determine para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contriste? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo perdona al ofensor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ansiedad de Pablo en Troas. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Triunfantes en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3. Ministros del nuevo pacto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de la muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera en que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una vez más le damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, porque Él es bueno y cada día nos enseña más y más cosas del cómo debemos actuar con diferentes situaciones que se presentan en nuestro diario caminar. Dios en verdad es muy bueno y anticipándose a todo lo que habría de venir en cada una de nuestras vidas, aquí está pues la respuesta. Hoy día vamos a tener una actividad y esta actividad tiene consigo el reflexionar sobre lo que Pablo enseña acerca del perdón. En 2 Corintios capítulo 2, versículos del 5 al 10, del 5 al 11 para ser más precisos. La pregunta para hoy es, ¿de qué manera puedes aplicar las lecciones sobre el perdón de los versículos del 5 al 11 de 2 Corintios capítulo 2 a tu vida? ¡Wow! ¿De qué manera las puedes aplicar? Todas estas cositas que tú estás aprendiendo aquí en 2 Corintios capítulo 2, versículos del 5 al 11. Recapitulando y siendo muy, pero muy, en pocas palabras, preciso a lo que en realidad hace alusión estos versículos. No sé si se recordarán, pero en 1 Corintios Pablo se enfrentó con un caso de incesto. Había alguien ahí en la congregación que estaba viviendo con su madrastra. Y Pablo pues terminó reprendiéndolo y pidió a toda la congregación que lo reprimiese, que reprimiese al pecador, que reprimiesen ese tipo de cosas que estaban sucediendo y que aparentemente todos estaban haciendo de la vista gorda. Mas Pablo viene y pone las cosas en orden. Mucha gente piensa que no se está refiriendo al mismo caso, digo, al caso de incesto, que acaba de ser juzgado por Pablo en 1 Corintios. Pero si ustedes examinan el versículo 10, ahí dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Recuerden que si fuera un tema personal entre Pablo y esta persona, de quien por cierto no se menciona su nombre, entonces Pablo se hubiera referido a tal caso de otra manera, pero aquí dice que la congregación, que los hermanos también lo han perdonado, y es por eso que Pablo también lo perdona. Así que no es válida
la parte donde muchos o algunos dicen que se trata de otra persona que ofendió exclusivamente al apóstol. Mas el tema está aquí. Aquella persona que había sido reprendida por Pablo, aquel pecado que había sido expuesto por Pablo, el cual nadie se atrevió a juzgar, el cual nadie se atrevió a corregir, Pablo viene y nos enseña acerca del perdón con este caso, que por cierto no es un caso cualquiera, y lo que está perdonando no es una falta pequeña, aunque delante de los ojos de Dios toda falta es falta, mas por temas de explicación en vista de este caso, pues quiero que entiendan que lo que se está perdonando aquí no es cualquier cosa. Y aparentemente la reprensión, todo este castigo que había venido sobre este personaje, bueno, termina haciéndole reflexionar. Y según lo que estamos viendo en estos versículos, se arrepiente y quiere volver a tener compañerismo con Dios. Eso es algo que debemos de observar y debemos de tener siempre presente. Toda persona tiene derecho al arrepentimiento y ese arrepentimiento tiene que ser juzgado, tiene que ser probado. Y si se halla que la persona se ha arrepentido, solamente hay una forma de saberlo, y es que nunca más va a volver a hacer eso, por lo cual había sido pues castigado. Y eso está en el mismo Antiguo Testamento y también está en las mismas palabras de Jesús. Cada vez que ocurría un milagro, cada vez que sucedía algo, podíamos escuchar en uno u otro caso, así como lo escuchamos de parte del Señor alguna vez diciéndole a alguien, vete y no peques más. Por ejemplo, en este caso fue una mujer. En el Antiguo Testamento, cuando nos habla acerca del arrepentimiento, dice que el que se arrepiente nunca más vuelve a hacer eso que se le ha perdonado. La Biblia dice que si el pecador se arrepiente, confiesa su falta, se arrepiente y nunca más vuelve a hacer aquello por lo que se le ha perdonado, entonces él es libre. Eso es algo que deben de notar. No simplemente es un lloriqueo manipulador, sino que en verdad es algo que realmente ha sucedido en la vida de la persona que ha sido hallada en falta y se le ha aplicado la reprensión, se le ha aplicado un castigo. En este caso, Pablo dijo que iba a ser echado a Satanás para la destrucción de su cuerpo y la salvación de su alma. Entonces este individuo ahora está arrepentido y Pablo está exhortando a la iglesia que lo perdonen, porque ha pasado tiempo considerable y se nota pues que se ha apartado de ese mal proceder, de ese mal caminar, porque recuerden en ese entonces vivir quizás de la manera como este muchacho o este señor estaba viviendo era un procedimiento válido, pero para los carnales, para los mundanos, quienes habían normalizado la fornicación, quienes habían normalizado la promiscuidad, quienes habían normalizado todo este tipo de actos indecorosos y que no debieran pues de estar presentes en la vida de personas pues llenos del Espíritu de Dios. Más, ellos pensaron que era normal, cuando eso no es así, porque la iglesia del Dios viviente tiene que ser conocida por ciertas características y por lo regular esas características son las mismas características que caracterizan, valga la redundancia, a Dios. Así que ténganlo presente. En este caso en particular, estamos viendo que alguien se ha arrepentido y Pablo llama a perdonarle, porque el perdón no solamente es una cuestión de olvidar,
sino que el perdón simplemente borró todo aquello por lo que se le había sancionado a tal pecador. ¿Sí? Todo lo que él hizo, pues nunca más está para ser recordado porque ha sido echado al mar del olvido. Entonces, esta persona necesita de consuelo. Pablo dice para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y termina reflexionando con nosotros en el versículo 11, diciendo lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que recuerden, la iglesia de Jesucristo sabe todo sabe acerca de las maquinaciones de Satanás. Y la iglesia de Jesucristo sabe si alguien de verdad se ha arrepentido o si solo está fingiendo. La iglesia del Señor está allí para estar siempre vigilante y siempre observando todo lo que sucede en la congregación. Recuerden, estamos viviendo en un tiempo donde uno ve las caras, pero de la intención del corazón poco o nada sabe. Así que siempre se les llama y se les exhorta a los padres y a toda la comunidad cristiana en general que estén vigilando de sus hijos, que estén cuidando de sus hijos, no importa el género, cuiden a sus hijos, cuídense entre ustedes y vigilen que el Espíritu de Dios sea lo único que han de ver en cada uno de los miembros de la comunidad, de la iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que hemos aprendido de Pablo acerca del perdón, ¿sí? Pablo recomienda que los corintios, los cristianos en Corintios, perdonen al hermano, que hubo pecado entre ellos y que ahora se ha arrepentido, ¿sí? Se arrepintió, ya nunca más volvió a hacer eso. Recuerden, si vuelve a hacer eso, ahí no ha habido arrepentimiento y es mejor que tenga mucho cuidado. Y es más, puede hacer que ese individuo, yo no sé, puede hacer, Dios no quiera, que estén lidiando con un pederasta, debiera de ser entregado antes que a la iglesia, a las autoridades. Eso es lo que ha de ser la iglesia de Jesucristo. Reportar este tipo de casos ante las autoridades. Acuérdense que al César lo que es del César y eso le pertenece al César y a Dios lo que es de Dios. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Sigamos orando los unos por los otros y recuerda siempre que si este programa está siendo de bendición para tu vida, considera hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, aquí tienes PIN y tienes un número de cuenta y también el código interbancario, el CCI. Ahí está todo lo que necesitas para hacer una ofrenda. Así que no sigas postergándolo y hazlo de una vez. Si estás en otro país, también puedes usar PayPal. Y si acaso PayPal no es suficiente para ti, aquí en la descripción del video puedes encontrar información útil para hacer transferencias de banco a banco de manera segura. Y ahí están todos los parámetros a utilizarse. Recuerden, si necesitan contactarse con nosotros, escriban un comentario. Leemos todos los comentarios y nos agrada siempre leerles a todos ustedes. Bueno, no queda tiempo para más, sino que para invitarlos a que vuelvan mañana y podamos seguir conociendo más palabra de Dios, más de sus sentimientos, de su pensamiento, de bien, por cierto, para cada uno de nosotros. Cuídense mucho, Dios nos mantenga a salvo, Dios nos mantenga saludables, paz y bendiciones.